va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy, y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor, déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es La diosa de la sabiduría y la sabiduría como diosa. Bajo este título, los siguientes temas de la agenda nacional: oficialismo y oposición, resultados electorales, el primer tema, y el segundo y último tema, estilo y características de los discursos políticos. Y nuevamente el título del programa de hoy: La diosa de la sabiduría y la sabiduría como diosa. Como recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, la diosa de la sabiduría es hija de Zeus, cuyo nombre es Palas Atenea. Zeus, padre de los dioses y de los hombres, es el padre de Palas Atenea. Y además, Palas Atenea es hija de Metis, la prudencia, de Zeus, padre de los dioses y de los hombres, y de Metis, la prudencia. Como en la mitología griega, Zeus representa el más inteligente de todos los dioses, entonces Palas Atenea nace de la cabeza de su papá, nace de la cabeza de Zeus. ¿Cómo nace? Nace con una armadura refulgente, una armadura esplendorosa, que representa los meteoros y los fenómenos luminosos. Blande la lanza, que es la materialización, la corporización del rayo que sale de la cabeza de la nube. Desde su nacimiento, Palas Atenea es diosa guerrera, es divinidad guerrera, que representa la guerra justa, la guerra racional, nunca la guerra cruel, nunca la guerra sanguinaria. Palas Atenea tiene por objetivo defender ideales elevados, divulgar la cultura, establecer la paz, asegurar el orden. Desde un principio, además de ser divinidad guerrera, es divinidad agrícola. Y por lo tanto, Palas Atenea, desde la fundación de Atenas, ofrece a la ciudad de Atenas y a todos los atenienses un don, un fruto, que es el olivo. Y el olivo no solamente sirve de alimento para los griegos, sino que además el olivo en forma de aceite ayuda a la higiene corporal de los griegos y además ilumina la casa y los templos de Grecia. Palas Atenea además protege los cultivos y protege la cosecha. ¿Por qué? Porque les enseña a los atenienses a construir, mejor dicho, a fabricar vasijas de barro en las cuales se almacenaba la cosecha y se protegía la cosecha. Pero además, fíjese usted, señora, fíjese usted, señor, que siendo diosa de la sabiduría, ¿qué inventa para los griegos Palas Atenea? Inventa el timón. Y el timón evita que los barcos, según la mitología griega, en esta diosa, insisto, que inventa el timón, evita que el barco se pierda por las corrientes marinas y sucumba por las olas. Y fíjense qué maravilla lo que es la simbología, lo que es lo esplendiente de la mitología griega, porque el timón es, en orden al barco, lo que puede ser en una mente equilibrada, en una mente de justo medio, estar firme frente a los distintos avatares, frente a los distintos dolores de la vida. Además, Palas Atenea les inventa o les concede la flauta, el don de la música, y además le enseña a los griegos, le enseña a toda la población de Grecia, en especial de Atenas, a bordar, a hilar y a tejer. Las fiestas de Panateneas se llamaban las fiestas panateneas, que había concursos de carrera de caballos, carrera de personas, obviamente, y también concursos de filosofía, de música y de arte. El Partenón, que es el más bello de los monumentos construidos en la Acrópolis de Atenas, el Partenón tenía, vamos a decir el presente, tiene por fin custodiar la estatua de Palas Atenea que fue esculpida
esculpida por Fidias, 500 a.C., 432 a.C. Esa estatua de Palas Atenea, insisto, esculpida por Fidias, era totalmente de oro y de marfil. Y fíjese usted, señora, señor, que una de las representaciones más características de Palas Atenea es llevando en su mano derecha un búho, una lechuza. Este programa, el programa de Ayer es Hoy, que ya estamos en los 1020 programas en estos 23 años de secuencia en los medios de comunicación, uno de los programas que lleva por título El Búho de Minerva, que es el que más visitas tiene, y yo la invito, señora, yo lo invito, señor, a que lo vea de vuelta. Insisto, El Búho de Minerva hace alusión a por qué llevaba Palas Atenea en su mano derecha un búho, una lechuza. Cierta vez le preguntan a Aristóteles por qué la diosa de la sabiduría, por qué Palas Atenea lleva en su mano derecha una lechuza. Y Aristóteles contestó: si el hombre quiere alcanzar la sabiduría, debe mirar la realidad como mira la lechuza, que gira su cabeza de principio a fin y de fin a principio. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes la vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Y cierta vez le preguntan a Aristóteles por qué Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, lleva en su mano derecha una lechuza. Y contesta Aristóteles: si el hombre quiere alcanzar la sabiduría, debe mirar la realidad como mira la lechuza, que gira su cabeza de principio a fin y de fin a principio. Y nosotros, señora, señor, desde las cátedras de filosofía en UCA, Salvador y Belgrano, que estuvimos ahí 21 años, y hace 23 años que estamos secuencialmente en los medios de comunicación de la República Argentina, decimos que sabiduría no es la ilustración racionalista del iluminismo francés, cuya enciclopedia decía tener todas las respuestas que el hombre busca. Sabiduría no es todos los máster, todos los doctorados y todos los cursos universitarios. Sabiduría no es la lectura del último bestseller o del Premio Nobel de Literatura. Sabiduría no es haber completado todo el ciclo primario, todo el ciclo secundario y todos los ciclos universitarios habidos y por haber. Sabiduría es, según definición de los clásicos, tan sencilla como clara y tan clara como sencilla. Sabiduría, insisto, es el conocimiento de los primeros principios y de las causas últimas. Principio como aquello de lo cual
todo proviene, y causa como aquello de lo que todo está hecho, de lo que las cosas son, no de lo que nosotros creemos o pensamos que las cosas son. Fácil es advertir que la sabiduría excluye la ideología, porque la ideología es una visión subjetiva, parcial e incompleta de la realidad. Alguna vez hemos escrito por ahí que la sabiduría es el conocimiento inconcluso e incompleto que le corresponde al hombre en su vida terrenal y temporal. Alguna vez hemos escrito por ahí que la sabiduría es la misteriosa y plena conformidad, donde el resultado de una vida totalmente dedicada al estudio nos revela minúsculos secretos de la realidad. Y entonces, ¿cuál es el camino para llegar a la sabiduría? Decían los clásicos, ¿por qué decían? Dicen los clásicos que el camino para llegar a la sabiduría es la estudiositas, porque la estudiositas es, la virtud del estudio según el justo medio, donde la realidad del saber y el saber como realidad tiene por fin hacer comprender al hombre la finitud de lo que conoce y la infinitud de lo que resta por conocer. Y entonces, ¿qué es la ciencia contemporánea? ¿Qué es el hombre contemporáneo? Es una ciencia y un hombre al cual no solamente ha olvidado los primeros principios y las causas últimas, sino que no le interesa conocerlos. El tiempo, el instante de la filosofía moderna, del hombre moderno, de la ciencia contemporánea, es el ya, es el ahora, es el instante. Su modo de conocimiento es la tecla de la computadora o el botón del celular, olvidando que el universo manifiesta su infinito magisterio de nacimiento, juventud, maduración y muerte. El hombre moderno, la ciencia contemporánea, el hombre contemporáneo ha olvidado los primeros principios y las causas últimas de las cosas. Nosotros hace ya mucho tiempo que este programa de hoy viene diciendo nada novedoso, nada genial. El gran problema, el gravísimo problema de la Argentina en estos últimos 40 años, es que la Argentina no tiene estadistas, solamente tenemos políticos donde el ya, donde lo urgente, donde el instante es el tiempo de los políticos de la República Argentina. Primer tema de la agenda nacional. Oficialismo y oposición, primeros resultados políticos de las PASO. Los resultados políticos de las provincias de Córdoba, San Luis, San Juan y la provincia de Santa Fe nos permiten aseverar, nada genial, decimos, que el oficialismo tiene seriamente comprometido el resultado electoral de estas elecciones 2023. Pero solamente son resultados. ¿Cuál es la causa de este compromiso electoral en orden al triunfo? Es la extrema pobreza, la extrema inflación, la extrema inseguridad, un dólar que se escapa y que parece que no tiene techo. Pero estos graves problemas de la República Argentina, insisto, pobreza, inflación, seguridad, el precio del dólar, no solamente son problemas del oficialismo de la República Argentina, sino que también van a ser y son ya problemas de la oposición política. Yo aconsejaría a la oposición política no dar por muerto al justicialismo, porque el justicialismo es
un especialista en materia de supervivencia política. Segundo tema, ¿cuáles son las características y de los discursos de los políticos en estas elecciones PASO? Son discursos absoluta y completamente vacíos, no tienen ninguna propuesta, parecen discursos de buenos augurios de una kermés de barrio, señora, señor. Y fíjese que está pasando lo siguiente con estos candidatos. Si tomamos, por ejemplo, al impresentable de Javier Milei, por un abracadabra ya no se lo escucha en los medios de comunicación. Su silencio no solamente es una especie de reconocimiento tácito de su fracaso, sino que además su silencio le asegura en alguna medida una reunión de votos para las próximas PASO en este mes de acá de julio a agosto. Y este programa, señora, señor, desde el año 2021, en todos los programas del 2021, antes que nadie dijimos, los candidatos naturales por el justo medio, por lo potable, por lo razonable son, por el oficialismo Sergio Massa y por la oposición Horacio Rodríguez Larreta. Están en las redes sociales. Programas del 2021, este programa ya decía en el 2021, insisto, que los candidatos naturales eran por el oficialismo Sergio Massa y por la oposición Horacio Rodríguez Larreta. En orden a Horacio Rodríguez Larreta, nos parece que el más favorecido en estas primeras PASO en la provincia de Córdoba, de San Juan, San Luis y Santa Fe es Horacio Rodríguez Larreta. Tiene un estilo sobrio, tiene un estilo medido, tiene un estilo equilibrado, tiene un estilo señorial. En orden a la campaña del señor ministro de Economía, don Sergio Massa, nos parece oportuno que peronice el discurso, que no se camporice, que se aleje de la cámpora y que se aleje del kirchnerismo. La cámpora y el kirchnerismo son anverso y reverso de una misma moneda, decadente, contradictoria y mentirosa. Sería útil que el señor ministro de Economía, don Sergio Massa, piense en el voto independiente, piense en el voto indeciso, que no solamente se lo decimos al ministro Massa, sino también a Horacio Rodríguez Larreta, porque el voto de casi el 40% en blanco es el denominador común de este voto de las PASO. Pero además decían mis padres y mis maestros jesuitas de filosofía que al necio, que al estúpido, que al soberbio, si permite, le damos un consejo, pero a la gente brillante, a la gente inteligente, solamente sugerencias. Le sugerimos al señor ministro de Economía, don Sergio Massa, y al señor candidato de la oposición, don Horacio Rodríguez Larreta, que aún no ha definido su candidatura interna con la señora Patricia Bullrich, pero damos por descontado y creemos que la va a ganar, las siguientes sugerencias. Si ambos ofrecen un pacto de la Moncloa al estilo español, un pacto de la Moncloa en materia geopolítica, es decir, ¿dónde está ubicada internacionalmente la República Argentina en orden a sus decisiones políticas con respecto a su geografía? Un pacto de la Moncloa en materia de educación, salud, justicia, seguridad, industria y producción. Un pacto de la Moncloa a 5, a 10, a 15, a 20 años. Y un pacto de la Moncloa que además de los temas de geopolítica, educación, justicia, seguridad, industria y producción, incluya el tema de los impuestos. Yo les recuerdo a usted, señora, señor, que los impuestos en la República Argentina a nivel
nacional, provincial y municipal, no solamente son miles de impuestos con multiimposición, los productos argentinos tienen hasta un 60 de gravamen impositivo. ¿Por qué no redactan un grupo de abogados tributaristas impuestos claros, necesarios y eficientes? Si cualquiera de los dos candidatos, tanto Sergio Massa por el oficialismo como Horacio Rodríguez Larreta por la oposición, si le llega a ganar a Patricia Bullrich, ofrecen un pacto de la Moncloa parecidos a estas características, yo les puedo asegurar que tienen la elección ganada. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Y en un acto de Aerolíneas Argentinas, señora, señor, donde el señor ministro de Economía, don Sergio Massa, y la señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández de Kirchner, inauguraban un simulador de vuelo, ahí en un momento dado, la señora vicepresidenta de la República nos dice a todos los argentinos que sería muy oportuno inaugurar un simulador de presidentes. Yo estoy absoluta y completamente de acuerdo con usted, señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández. Nos parece muy oportuno y muy necesario inaugurar un simulador de presidentes. Y a este simulador de presidentes, este programa y su conductor, el doctor Mariano Saubidet, va a agregar un simulador de prudencia, un simulador de sentido común, un simulador de honestidad y un simulador de ejemplaridad. Porque la prudencia, porque la honestidad, porque el sentido común y porque la ejemplaridad son virtudes que suelen estar prácticamente ausentes en la mayoría de los políticos de la República Argentina. Y puntualmente en orden al simulador de ejemplaridad, porque decían mis padres y mis maestros de jesuitas de filosofía, cuando se acaban los retos, cuando se acaban las malas palabras, comienzan siempre o siempre deben estar presentes los buenos ejemplos. Primer simulador de ejemplaridad para todos los políticos de la República Argentina, oficialismo y oposición. ¿Por qué no se congelan el sueldo? Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, secretarios de Estado. Congélense en sueldo. Si ganan sueldos de casi promedio de 1 millón de pesos. Si un jubilado puede subsistir por mes con 70.000 pesos, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes con 1 millón de pesos por mes? Primer simulador de ejemplaridad. Segundo simulador de ejemplaridad. ¿Por qué, señora, señor, la República Argentina tiene a nivel nacional 24 ministerios? Una Argentina no pobre,
empobrecida. Y estos 24 ministerios se repiten en más y en menos en todas y cada una de las provincias de la República Argentina. Tercer simulador de ejemplaridad. ¿Por qué la República Argentina tiene a nivel nacional, en todas las provincias de la República Argentina, 1.298 intendencias? Cuarto simulador de ejemplaridad. El grave problema de la República Argentina es la inflación. Nosotros hace ya unos cuantos años que venimos diciendo que países como Noruega, Suecia, Finlandia, Austria, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, otros países más, tienen una inflación anual del 3%. Bueno, nuestros vecinos, señora, señor, hablo de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, tienen en su conjunto una inflación promedio anual que nos llega al 4,5% anual. Si no tienen ideas para crear, tengan entonces vivezas para copiar. Quinto simulador de ejemplaridad. ¿Por qué la República Argentina, que en la década del 60 fabricaba autos, fabricaba heladeras, por qué no podemos fabricar un auto totalmente argentino, no ensamblar marcas internacionales? Señora, señor, yo no recuerdo que la Argentina exporta energía atómica con fines pacíficos, pero exportamos energía atómica. La Argentina tiene los mejores ingenieros, arquitectos del mundo que están desparramados en el orbe terráqueo por todas partes. No podemos construir un auto totalmente argentino, no podemos construir celulares totalmente argentinos. ¿Por qué la Argentina, con 4.000 kilómetros marítimos de costa, por qué la Argentina no tiene marina mercante? ¿Por qué no tiene marina pesquera? Estos y otros más son temas que venimos proponiendo nosotros secuencialmente, porque usted sabe, señora, señor, que somos para lo bueno y solamente para lo buenos, extremadamente caprichosos. Y a mí realmente me llama la atención, y me llama la atención a mi alma más que a mi cuerpo, cómo todo el periodismo argentino, no hay un solo periodista de radio, televisión, AM o la prensa argentina que llame la atención por qué la Argentina tiene 24 ministerios. ¿Por qué no ponemos el Ministerio de la Felicidad, como hace este delirante de Maduro en Venezuela? Y de un gran tiempo a esta parte nosotros, señora, señor, proponemos que en el trato cotidiano, en el día a día, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, las 5 palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y hace muchos años también proponemos una política de prevención de alcohol, droga y pastillas para los jóvenes entre 12 y 35 años. La Argentina ya no es país de tránsito, es un país de gravísimo consumo de la droga. No para juzgar a quien consume drogas, sino para curarlo, no para estigmatizarlo, sino para acompañarlo a nivel del colegio, a nivel de todos los días. Y también proponemos una política de paternidad responsable, es decir, a partir del ciclo secundario, tanto a la mujer como al varón, educar en lo que significa traer una vida al mundo, el acompañamiento del hijo, el estar presente, el educarlo, el darle buenos ejemplos, el estar todos los días al lado de esta nueva vida. Y de un tiempo a esta parte también le pedimos a la mujer argentina que sea leal a su esencia, porque la esencia de la mujer es la prudencia, es la valentía y es la paciencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Saubidet, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla,
y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar el gaucho Martín Fierro. ¿Cuándo Martín Fierro es José Hernández y cuándo José Hernández es Martín Fierro? ¿Cuándo Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza son Miguel Cervantes Saavedra y cuándo Miguel Cervantes Saavedra es también Don Quijote y Sancho Panza? El gaucho Martín Fierro es la pluma inmortal de Don José Hernández, cuando se volvió un gaucho sabio, un gaucho prudente, un buen padre. En la segunda parte, canto 32, estrofa sexta, así les habla el gaucho Martín Fierro a sus dos hijos y al hijo de Cruz. Las faltas no tienen límites como tienen los terrenos. Se encuentran en los más buenos y es justo que les prevenga aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Yo quiero pedirle a todos los políticos de la República Argentina, ahora en esta campaña de las PASO, que se olviden de los discursos de agravio, de los discursos de insultos, de los discursos de acusación y que recuerden que como decía, como dice el padre de la filosofía Aristóteles, si el hombre quiere alcanzar la sabiduría, debe mirar la realidad como mira la lechuza, que mueve su cabeza de principio a fin y de fin a principio. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.